Pavel Muñoz, asambleísta reelecto por Pichincha de UNES. Bienvenido a Contacto Directo. Estefi, buenos días, un saludo con usted y un abrazo a la ciudadanía. Buenos días también. Solamente los bloques de UNES, los bloques de PSC y Creo tienen un mandato popular porque en segunda vuelta se enfrentaron ya sus candidatos presidenciales y al ganar la elección Guillermo Lasso mostró esta posición conciliadora, ofrecía este Ecuador del encuentro. Para ustedes, para el bloque de UNES, ¿cómo sería posible ese encuentro? Y nosotros hemos tenido la misma vocación democrática, Estefi. Hemos planteado, apenas conocimos los resultados electorales, un reconocimiento de los mismos, una felicitación al presidente, el deseo de que le vaya bien, porque si le vaya bien a él, le va a ir bien al país. Y en ese sentido los deseos de que seamos una fuerza legislativa que no sea obstruccionista y que tenga un mandato claro, apoyar lo que esté bien del programa de gobierno electo por la ciudadanía, pero también oponernos a aquellas cosas que puedan suponer regresión de derechos, más aún un paquetazo a los bolsillos de los ecuatorianos que en este momento están tan afectados. Hay temas en los que creen que va a haber consensos, entonces han dicho no es que nos vamos a oponer a todo, pero en otros es evidente las diferencias, como cuando se habla de la independencia y las funciones del Estado. Digamos que tuvo eco en todas las tiendas políticas hablar de la independencia y las funciones del Estado después de vivir años sin esa dependencia, pero este principio ha servido también para que se puedan lavar las manos, o asamblea o ejecutivo, el presidente, cada uno dice, bueno, conmigo no es, que no es responsable, por ejemplo, de lo que decida la función judicial. En ese contexto es que UNES va a plantear, alegando esa independencia de las funciones del Estado, van a plantear recursos o la nulidad de los juicios a Rafael Correa, por ejemplo. Al contrario, yo diría que el tipo de elementos donde más discrepamos es en los económicos, los sociales, la forma de encarar el desarrollo del país. Pero en todo lo que tiene que ver con independencia de funciones, respeto al orden constituido, digamos la vigencia del Estado de Derecho, el respeto al debido proceso, ahí más bien entiendo que todos los que estamos a favor de la democracia estaremos de acuerdo. Y en ese sentido así lo hemos dicho nosotros. Nosotros no estamos planteando ninguna amnistía para, por ejemplo, Rafael Correa, porque creemos ciegamente en su inocencia. Cuando digo ciegamente es porque no se ha demostrado ninguna prueba contundente que haga que ese derecho se vulnere. Recuerde que su derecho, Stephanie, el mío y de toda la gente que nos ve, es mantener nuestra inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Y aquí no ha habido pruebas contundentes que demuestren lo contrario. Por lo tanto, lo que sí nosotros planteamos es que el presidente electo tiene una gran oportunidad de administrar el país y de dejar a un lado y sepultar efectivamente la persecución política, que en estos 4 años ha sido, digamos, atroz, ha sido de terror. Y en ese sentido creemos que los temas de la justicia tienen que estar en la justicia, pero con una justicia proba independiente, que cuando pueda revisar esos casos se dará cuenta de que no pueden sostenerse. ¿Cómo sostener? Como prueba madre, digamos, un cuaderno que fue escrito tiempo después, cómo sostener como elementos del proceso que se hable de un entramado de coimas y no se le ponga a la empresa coimadora. Yo creo que esto, con una justicia independiente, no se sostendrá. Allí reposa justamente las diferencias de si como está actuando la justicia responde a la independencia de esas manos de justicia o el haberle metido la mano en la justicia. En la función judicial se mantiene, por ejemplo, esa enmienda constitucional que introdujo el expresidente Correa con la metida de mano a la justicia, como la llamó, la integración, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura. Si hoy sostienen que la justicia está siendo usada para perseguirlos, porque por eso hablan, desde UNES me refiero, o el expresidente, del lawfare, de esta guerra jurídica que alegan, ¿sería reconocer que se politizó, por ejemplo, al Consejo de la Judicatura, a la misma justicia? ¿Siempre estuvo o solo cambiaron los dueños del control remoto de la justicia? Sería terrible, digamos, reconocer cualquiera de esos elementos, pero lo que sí debemos decir, Estefi, es que este es un problema estructural del Estado ecuatoriano. Se hablaba en su momento de que las cortes tenían dueños, se hablaba en otro momento, ¿no es cierto?, de que un partido político manejaba siempre los elementos de la justicia, y la consulta popular a lo que usted refiere más bien planteó que los ciudadanos se pronuncien y digan no, la justicia tiene que ser independiente. Si sobre eso ha habido un funcionamiento, digamos, inadecuado, lo que debemos es mantener el principio fundamental de la independencia de la justicia y corregir ese funcionamiento. Creo que para eso es la propia justicia la que debe empezar un proceso de autodepuración. La justicia no está ni en el manejo del Ejecutivo ni en las leyes que pueda generar el Legislativo. Estas leyes sí podrían ayudar en alguna medida, pero un proceso de autodepuración de cara con la ciudadanía o de cara a la ciudadanía
sería fundamental de los temas de justicia. Hay que reconocer, yo vengo del mundo de las ciencias sociales y lastimosamente es un problema estructural, muchas veces no solo en el Ecuador, sino en América Latina. Lo que sí ha pasado en los últimos 6 años, al menos en la realidad latinoamericana, es una utilización vergonzosa de la justicia para callar a las voces opositoras. Fíjese lo que está pasando en Brasil. En Brasil me parece que es un caso calcado al de Ecuador. Se buscó la proscripción política de Lula da Silva, se le puso una orden de prisión para impedirle ser candidato, y hoy, cuando la justicia ha podido revisar esos casos, quien está contra las cuerdas, ¿no es cierto?, más bien son los fiscales que acusaron a Lula, y Lula en este momento, el expresidente, ¿no es cierto?, goza de su libertad. Es una de las cartas duras para las próximas elecciones. Y poniendo ese ejemplo de Brasil, esto creo que va a pasar también en el Ecuador. Eso le iba a preguntar, eso es lo que aspirarían que pase también en Ecuador, y le pregunto porque si UNES considera que un expresidente o un exvicepresidente, ministros, 18, que han sido sentenciados por la justicia en el caso de sobornos, es decir, por pagos, por coimas a cambio de contratos, con facturas, si creen que no pasó, que ellos son inocentes, en este tiempo, teniendo UNES una presencia importante, por cierto, en la Asamblea, es difícil creer que no van a aspirar a esa reorganización, a esa autodepuración que usted dice también de la función judicial. Le pregunto mejor, ¿eso debería comprender qué? ¿La Corte Nacional, la Corte Constitucional? Creo que también hay que apoyarse en los estamentos internacionales, Steffi. El problema no es lo que yo crea, lo que usted crea o lo que crea la persona que nos ve. El problema es que tengamos una confianza tal, los ciudadanos, en la justicia, que cuando hay un fallo sea acatado porque sabemos de la debida procedencia de ese fallo. Pero lastimosamente aquí lo que tuvimos es una vulneración del debido proceso que se muestra, por ejemplo, en la casación más rápida de la historia mundial, seguramente, el proceso de casación más rápido de la historia mundial, un proceso donde, insisto, las pruebas son de esta calidad, ¿no es cierto? Un cuaderno que es escrito mucho tiempo después con unas cuentas cuadradas al centavo. ¿Esto es creíble, Steffi? Digamos, insisto, lo mismo pasó, el caso exactamente del cuaderno pasó en Argentina, ahí no se logró sostener, digamos, esa prueba. Exactamente lo mismo pasó en Brasil, exactamente lo mismo pasó en Bolivia. Sí creo yo, Steffi, que aquí estamos en los últimos 6 años frente a una estrategia que lastimosamente es de alcance regional, de utilizar a la justicia de manera politizada para el enfrentamiento a los adversarios políticos, e insisto, esto ha pasado en todos los países latinoamericanos. Yo lo que anhelo para el Ecuador, Colombia, Venezuela, cualquier otro, es que prime la justicia, y para eso, insisto, el proceso de autodepuración de la propia justicia, ojalá apoyado en fallos internacionales, es lo que le podría hacer bien al país en este momento. ¿Cómo creen que se lo debería hacer? En esa pregunta sí pesa cuál es su opinión, siendo UNES un bloque muy importante en la Asamblea y reconociendo abiertamente cuáles son las aspiraciones que tienen ustedes como bloque. Por ejemplo, en la función de control, aún permanece ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pese a que casi todas las tiendas políticas han declarado que debería desaparecer, pero luego no hacen mayores pasos para lograr eso. Ese consejo permitió que se puedan captar otras funciones de control y también de justicia. Eliminar el Consejo de Participación o ir por esa reorganización, que finalmente puede ser lo que están buscando, una reorganización de la función judicial, no se corre nuevamente ese riesgo de querer captar entonces o volverle a meter las manos a la justicia. Varias cosas debería comentar en la respuesta. La primera es que, Steffi, yo creo que ahí nos hemos dejado guiar en el debate por las bambalinas, ¿no? Cuando usted señala, y me estoy refiriendo nada más al concepto del ordenamiento institucional, cuando usted señala, me refiero a la ciudadanía ecuatoriana, críticas a la forma de selección de las autoridades de control por lo supuestamente manipulado que fue ese Consejo de Participación Ciudadana, yo preguntaría cuál fue la verdadera manipulación, si la que dicen haberse dado en los 10 años de la Revolución Ciudadana o la del Trujillato, que ya vemos todos los resultados perversos que ha tenido. O en los 14 años, digamos, o en todos, porque partían de captar justamente el Consejo. Si aquellos que apelan a que fue la Revolución Ciudadana el que manipuló ese Consejo, o como nosotros decimos, una profunda manipulación en la época del Trujillato. Cuando usted le pasa a la Asamblea Nacional la designación de esas autoridades de control, le pregunto, Steffi, a usted y a la ciudadanía, ¿desaparece el problema? ¿O la Asamblea muchas veces ha tenido una peor fama que ese Consejo para designar autoridades de control? Yo creo que hay que pensar ahí muy bien y detenidamente, digamos, cómo enfrentar ese tema. Usted ha dicho también otra verdad. Fíjese que aquí cuando vienen todos hablan de la desaparición del Consejo, pero lo cierto es que cuando se plantearon las últimas reformas constitucionales, donde constaba la supuesta desaparición
revisión del Consejo de Participación Ciudadana no alcanzó ni siquiera los 70 votos. Ninguna de las reformas pretendidas alcanzó los 70 votos, por lo tanto murió en la propia Asamblea Nacional. Y finalmente le diría que aquí sí veo un espacio de interesante diálogo entre la legislatura que se inaugurará, es decir, la Asamblea Nacional, con el Ejecutivo. Ahí estamos las fuerzas políticas para ver ¿cómo podemos hacer esa, si usted quiere, fortalecimiento institucional, independencia de la justicia, decía yo? Porque aquí hay dos elementos. Lo que pueda hacerse en materia de política pública, ejemplo, la restitución de una institucionalidad como el Ministerio de Justicia, que usted ve los problemas que ha generado después, fíjese las crisis carcelarias que hemos tenido en los últimos 4 años. ¿Qué es lo que puede hacerse en materia legislativa? Algunas reformas al Código de la Función Judicial, pero también mucho de lo que pudiera hacerse, si es que es real la pretensión del presidente de la República de una consulta popular, entonces ver qué más podría estar en esa consulta popular para que sea el soberano el que verdaderamente dé algunos pasos en esa independencia. Y ahí se verá si se logran consensos para ver cuáles son los temas que se incluyen en esa consulta. Ahora, volviendo al tema de la justicia y lo que puede estar sobre la mesa ahora mismo en la Asamblea, digo, hay otras vías para intentar, por ejemplo, el cambio de los fallos judiciales en lo que está pendiente para UNES dentro del Ecuador. Me refiero al caso del expresidente, por ejemplo. La Corte ya no cabe revisión, la Corte Constitucional ya no cabe una acción extraordinaria, porque para que lo resuelva la Corte Interamericana, usted decía, esperamos un fallo internacional, se tienen que haber agotado esas instancias, y además serán años que probablemente no están dispuestos a esperar. Si todavía están a la expectativa de que algo se resuelva en Ecuador, la independencia de funciones es la que podría estar ahora mismo sobre la mesa de negociación ahora en la Asamblea, dejarle actuar a la justicia. La independencia de los perseguidos políticos no es ninguna carta de conversación ni negociación. La inocencia de los perseguidos políticos no es ninguna carta de diálogo ni de negociación. La inocencia es inocencia y punto para nosotros. Por lo tanto, no es un proceso de transacciones, en primer lugar. En segundo lugar, caben efectivamente, digamos, dentro de la justicia, la instancia de revisión de ese fallo, y cabe también las instancias de revisión internacional que se puedan hacer. Aquí sí creemos firmemente, Steffi, que la justicia es posible que tarde, pero indefectiblemente sabemos que va a llegar. Sin embargo, quiero agregar algo a mi respuesta. Hemos venido topando, digamos, en las últimas preguntas suyas y mis respuestas, ¿no es cierto?, el tema de la justicia, justicia, justicia. Para nosotros es un tema importante, pero nosotros creemos que también hay que tocar las prioridades ciudadanas. Las prioridades ciudadanas en este momento son la falta de empleo, una producción que no termina de despegar, una economía absolutamente decaída y un enfrentamiento de la pandemia que no se ha basado en derechos sino en privilegios. Veamos lo que sucede con el proceso de vacunación. Yo creo que ahí están los verdaderos temas de atención ciudadana que requieren un diálogo con el Ejecutivo. ¿Va a poder o no va a poder viabilizar una vacunación sin privilegios, reactivar la economía, generar empleo como lo ofreció, subir el salario hasta los 500 Sin duda, dólares? No dejan de ser... Sí topemos esos temas, pero estos también. No dejan de ser temas importantes, ameritaría otro tema y otra conversación. Por eso nos centramos ahora para hablar sobre esto, sobre todo porque sí son temas que se están tratando. Usted dice, el tema de la justicia no debería ser un tema transaccional cuando está hablando de personas inocentes, pero fíjese lo que ya está ocurriendo. Salvador Quispe ya denunció, por ejemplo, que a cambio de los votos para la presidencia le han pedido amnistía para Jorge Glass. O un vocal de la Judicatura también dice, no me quiero prestar para favorecer al correísmo o a los pedidos que pueda tener el correísmo. Es difícil negar que ese va a ser uno de los objetivos más importantes de UNES, que sus integrantes, su líder de hecho, no tenga que seguir prófugo de la justicia ecuatoriana. Ese va a ser el precio de la gobernabilidad de los votos de UNES en la Asamblea. Insisto que la creencia que tenemos nosotros en la inocencia de todos los que hemos sido perseguidos políticos en estos 4 años, porque hay que ver que hemos tenido distintos tipos de persecución, la administrativa, la judicial, la electoral también, en su momento la comunicacional. Steffi, nosotros ahí somos enfáticos y creemos en la digamos, inocencia de esos casos. Pero cuando usted me señala el tema del asambleísta Salvador Quispe, el asambleísta electo, él debería hacerse caso de esa denuncia. De nuestra parte, en lo absoluto, al menos yo estoy en este momento, junto con la compañera Sofía Espín, encargado de los diálogos políticos. Nunca he conversado, salvo en un encuentro que tuve en algún desayuno donde nos sentamos al lado y saludamos cordialmente. Nunca he topado, al menos yo, un tema con Salvador Quispe. He venido conversando con Pachacuti, con las instancias oficiales que ellos también han dado, y esas supuestas denuncias donde dicen, me dijeron esto, pero nunca hay la persona que le dijo, para poder preguntarle a esa persona cómo le dijo, qué le dijo, cuál exactamente fue el contenido de lo que le ha dicho. Me parece que se quedan más en rumores que en supuestas, digamos, entre comillas, denuncias que se sustenten. Yo le diría al asambleísta que ahí diga
cómo, cuándo le dijeron, en qué circunstancias, para entender el contexto, porque es altamente probable que, le digo, nosotros hemos oficializado a 2 personas para los diálogos, es la asambleísta electa Sofía Espín, soy yo también un responsable directo de esos diálogos, y no he conversado con el asambleísta Salvador Quispe, he conversado con su coordinador de bancada y su subcoordinador, y de hecho la vicepresidenta también de Pachacutic, y en ningún caso hemos topado estos temas. Son las respuestas de Pavel Muñoz, asambleísta reelecto por UNES, acompañándonos hoy en Contacto Directo, como siempre. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, buen día.